Hombres, ¿cómo separar el orgasmo de la eyaculación? Para el momento de tus fuegos artificiales en orgasmos múltiples para los hombres. ¿Cómo desarrollar más fuerza y más sensibilidad sexual para tener orgasmos inclusive sin eyacular? Eso, de verdad, ¿cómo hacerte multiorgásmico? Obviamente yo estoy del otro lado, pero sí he leído bastante sobre que sí, el hombre sí se puede hacer multiorgásmico, comprendiendo mucho más la sexualidad masculina, aprendiendo técnicas súper sencillas. Lo primerito que hay que hacer es diferenciar entre orgasmo y eyaculación, porque no es lo mismo. Fíjense que el orgasmo es contracción y pulsación, que la mayoría de los hombres sienten exactamente allí, en su pene, en su próstata, en su zona pélvica, y que viene acompañado de un aumento de pulso cardíaco, del ritmo respiratorio, de esa presión sanguínea, y tiene que como resultado tiene la liberación de tensión. El orgasmo es un poquito más que todos estos cambios fisiológicos, se dan en forma mecánica. Esto es el orgasmo. Sin embargo, ¿qué es la eyaculación? Ahí es otra cosa, porque la eyaculación es el reflejo que ocurre en la base de la columna vertebral y es cuando se produce la expulsión del semen. Es como un espasmo muscular involuntario. ¿Se ve la diferencia? Pero no deja de ser un espasmo muscular. Entonces, muchos conectan el placer del orgasmo con la eyaculación. Entonces hay estudios realizados que hablan de que la media de esos orgasmos de los hombres que son multiorgásmicos, que habla que apenas uno de 4 lo hace. ¿Ok? Estos estudios hablan de precisamente de ese nivel de excitación en los hombres que son multiorgásmicos, que eran exactamente iguales a los de las mujeres multiorgásmicas, exactamente igual. Ese estudio de Hartman y Fittian hablan. También Marion Dunn y Jan Strauss, también Alice Sladas en su libro del punto G, Barry Bripet y John Perry argumentan que la sexualidad masculina y la femenina son mucho más parecidas de lo que nos imaginamos y que podían tener múltiples orgasmos. Y oyeron, así como los hombres al igual que las mujeres. O por lo menos eso dicen los libros. Yo estoy de este lado, ustedes hablarán del otro lado. Eso es que explican eso, que la verdad es que la eyaculación es simplemente un reflejo corporal, donde interviene lo más sofisticado en nosotros, que es el cerebro. Y eso hace que varíe en cada persona, aún mucho más. Ahora sí aparece una variable de que es más fácil encontrarlo en hombres jóvenes. Mientras más jóvenes, más pueden hablar de la multiorgasmo, en cambio a los más adultos les cuesta más hablar de esto. Si aprendes a separar la eyaculación del orgasmo, esto te va a permitir experimentar sin que exista, lo agrade, sin que exista el estallido. Entonces, una vez que diferencias bien entre orgasmo y eyaculación, entonces es importante entender que esos orgasmos múltiples comienzan, en el caso del caballero, como igual, desde el comienzo hasta el punto de la eyaculación, pero tú estás ahora aprendiendo a ser mucho más consciente. Hay libros para ello si lo quieres investigar. A donde tú llegas, a ese punto de la excitación, donde tú crees que ya allí estás en ese punto sin retorno, allí es donde justo allí vas a sentir unas contracciones a nivel genital y que duran unos 3, 5 segundos y hay unos como especie de placenteros orgasmos pélvicos que pueden dar esa sensación de revoloteo, una ligera liberación de presión. Eso es lo que se denomina orgasmo de fase contractil. Con el tiempo, cuando aprendas a jugar con eso, aprendes a jugar en su límite. Y pueden ser tan intensos, exactamente igual como los orgasmos eyaculatorios, a lo que tú estás acostumbrado. No te dejes desanimar si tú al principio nada que ver, cuando son muy intensos, vas a ver. Simplemente cuando logres identificar ese punto y separar esas contracciones orgásmicas precisamente de la eyaculación, entonces puedes multiplicarlas y se pueden intensificar. Como los caballeros, entonces pueden emplear ese músculo PC para echar literalmente el freno cuando sienta que está ya muy cercano a eso que se llama eyaculación. ¿Cómo? Primero tienes que encontrar ese músculo y fortalecerlo, ese músculo PC que está en la pelvis. Es un músculo sexual, sí. Se extiende desde el hueso púbico, ¿verdad?, en la parte anterior del cuerpo hacia el coxis en la espalda. Eso está desde los primeros centímetros de tu pene, está
enraizado ese músculo PC. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo fortaleces, si lees e investigas más sobre eso, te lleva a tener erecciones mucho más robustas, orgasmos mucho más intensos, con mejor control inclusive eyaculatorio. Entonces, es algo que debes tener en cuenta si quieres desarrollarlo multiorgásmico. ¿Ves? En el caso de los hombres estoy hablando. El punto para conseguirlo más fácil es en el perineo, exactamente allí, detrás de los testículos y delante del ano. Si lo conoces, solo que no estás consciente de ello, ¿ok? Que de hecho es el músculo que tú utilizas para evitar orinarte cuando tú no puedes ir al baño. Es el mismo que tienes que ejercitar. Si es que quisieras trabajar en ello, pues es el mismo que se utiliza precisamente y que opera durante el orgasmo. Los tautistas descubrieron que estas contracciones pélvicas participan inclusive con la próstata masculina. Tips para detener la corriente. Obviamente que quiera ampliar más, investiga más por su cuenta. Pero puedo darnos tips. Por ejemplo, aprender a detener el flujo de la orina durante la micción. El ejercicio número 1 sería primero, inspira. Mientras te preparas para orinar, ¿verdad? Respiras profundamente. 2, expiras y empujas lentamente y expulsa la orina con fuerza, apretando inclusive los dientes, intensifica esta práctica. Y número 3, inspira y contraes tu músculo PC que expliqué anteriormente. Inspiras y contraes tu músculo PC para detener el flujo urinario. Ese es el ejercicio. Entonces en el 4, expiras y vuelve a empujar. Expiras y comienza a orinar de nuevo, ¿ok? Entonces, 5, ¿qué vas a hacer? Repita hasta que termines. Entonces, vas a repetir el 3 y el 4 varias veces, ¿ok? Orinar, detener, ¿ok? Por lo menos de 3 a 6 veces hasta que termines de orinar. Es simplemente un ejercicio para los caballeros. Empieza a orinar como que si tuvieses prisa y después tratas de acabar cuanto rápido, ¿no? El orine. Lo importante de la práctica es comenzar y detener la micción, comenzar y detener todas las veces que puedas. Para fortalecer ese músculo, contraer y expandir. Siempre se debe vaciar la vejiga al terminar completamente, ¿ok? Eso es importante. Entonces, estas técnicas son muy distintas a eso de retrasar la eyaculación pensando en tu abuelita o en sensibilizarte o distrayéndote con trivialidades, porque entonces no te involucras en el acto, ¿no? Y vamos a estar claros que eso le afecta a ambas partes, ¿ves? Entonces la idea es que más bien aumentes tu sensibilidad sexual y sensual, concentrarte más directamente en ese acto y disfrutarlo mucho más. Además de que también es importante recalcar que para el mismo tautismo, recientemente también para la misma endocrinología, que es una rama de la medicina occidental, habla de que las hormonas sexuales son importantes para nuestra salud general, inclusive algunos que consideran que son la fuente misma de la juventud. También es parte, pues, todos necesitamos, como lo dice el mismo Tao, sentirnos excitados porque sentir la vivificante energía sexual cada día, porque cuando necesitamos nosotros, nuestro cuerpo produce más hormonas sexuales y es parte de estar vivo, de estar en esta 3D, de estar en esa fisicalidad. Mejor aún cuando es rejuvenecedor, ¿ok? O cuando aprendamos a hacer circular esa energía sexual. ¿Qué sucede? No tenemos que esperar a tener un encuentro para acceder a ella. Nuestra energía sexual. ¿Y cuáles son los estadios de la excitación? Porque la mayoría de los hombres piensan que o bien están excitados o no lo están y ya. O tienen una erección o no la tienen y ya. Pero no, la realidad de la excitación y de la erección es que pasa por varias etapas o varios estadios y es preciso conocerlo. De hecho, los tautistas lo explican así. Hay diferentes estadios en la erección que lo denominan como 4 logros. En primer lugar está el alargamiento. En segundo lugar, hinchamiento. Tercer lugar, endurecimiento. Y el cuarto lugar, calor. Porque en el primer estadio simplemente se alarga y ya, pero todavía no ha comenzado a elevarse, ¿ves? Entonces hay que aprender a diferenciarlo. En el segundo estadio apenas comienza a ensancharse y a elevarse, pero aún no está duro, ¿se dan cuenta? Y en el tercero, allí es, en el tercer estadio es donde el pene comienza a ponerse erecto y duro, ¿ok? Pero aún no está caliente. Pero ven la diferencia. En el cuarto y último estadio,
allí sí. Entonces, es cuando se prepara para ya la eyaculación. Entonces, es importante estar consciente de todo lo que es la energía sexual, que no es nada más eh, mantenerte en el estadio 3. Estás consciente que puedes controlar mucho más. Otro tip de ejercicio es la respiración ventral para los hombres. O sea, usted se sienta en una postura cómoda, relaja sus hombros. Después pones las manos en el abdomen, cintúas tus manitos allá en el abdomen, justo debajo del ombligo, inspiras profundamente. Inspiras profundamente a través de tu nariz, dejando que sobresalga el vientre, la barriga. Y expiras, inspiras y expiras completamente, manteniendo ese pecho relajado para que el vientre vuelva hacia la columna vertebral. ¿Ok? Y eso, cada vez que lo haces profundamente, tú deberías sentir inclusive que el pene y los testículos se elevan ligeramente si haces este movimiento ventral, ¿ok? De forma continua con la respiración que se llama abdominal o respiración ventral. Inspiras, tomas aire y expiras nuevamente, por lo menos 30 o 40 veces. Es importante, son simples, pero son esenciales. Y en cuanto al cultivo del sexo en solitario, o sea, hacer el sexo en la intimidad, los mismos tautistas llamaban a la masturbación cultivo en solitario. Cultivo en solitario porque es un ejercicio, para ellos es decir lo mismo que un ejercicio genital y lo consideraban inclusive imprescindible para aprender a controlar la misma eyaculación y hacer circular la energía de vida. Entonces, muchos estudios que se han realizado, de hecho demuestran que casi todos los hombres siempre se masturban, inclusive los casados, los mayores, entonces nadie tiene por qué, o los mismos hombres, sentirse culpable cuando lo hacen, porque si tú piensas que eso te va a generar algún tipo de vergüenza, o que se va a enterar que fulanito, porque yo estuve en los años haciendo eso, no debe, es un sentimiento de vergüenza que está muy ligado a esto, muy extendido, sobre todo en esta sociedad occidental. Entonces, simplemente creo que tenemos que empezar a limpiar también muchas creencias en cuanto a esto. Tal vez esa misma masturbación, ese cultivo en solitario puede ser más bien satisfactorio. ¿Por qué? Porque puede complementar a la sexualidad en compañía, porque aprendes inclusive a tener orgasmos sin eyacular. Puede ser más bien energizante. Entonces, si eres hombre y ya hiciste los dos ejercicios anteriores de aprender a manejar y controlar el músculo PC y también la respiración ventral, ahora, ¿qué más puedes hacer? Aprender técnicas que te ayudan a enfriarte un poco cuando tú sientas que ya estás a punto de estallar. Por ejemplo, detenerte antes de llegar a ese punto sin retorno. Es mejor detenerse demasiado pronto que demasiado tarde cuando estás empezando. Bueno, a la mayoría de los hombres les va a costar un poco, pero vas aprendiendo antes de llegar a ese punto sin retorno. Otro ejercicio también es presionarte justamente allá en el pene donde está el perineo, justamente presionar la punta o la base del pene con el pulgar y los dos dedos justamente, y eso te permite también enfocar la atención y reduce ese impulso eyaculatorio. Eso es para que vayas aprendiendo, ¿ok? A concentrar la energía expansiva, ¿ok? Mientras tú estás ejerciendo esto, te va a parecer extraño al comienzo, pero bueno, es un tesoro valioso que puedes comenzar a descubrir. O también puedes presionar simplemente el perineo, ¿ok? Ese puntito que se llama así. Si estos tips son muy complicados, bueno, simplemente lees libros, investigas o buscas especialistas en el área. En total, estoy dando tips muy generales que no van a perjudicar en nada. Y mantener la respiración, la ventral. ¿Cuándo detenerse? Bueno, la mayoría de los hombres dejan de masturbarse o dejan de hacer el amor cuando ya eyaculan, pero resulta que cuando aprendes a hacerte multiorgásmico, ese punto final, bueno, es tan evidente que ya deja de existir, en este caso cuando comienzas a manejar esto. ¿Por qué? Porque algunas veces querrás tener una experiencia mucho más rápida y otras querrás hacerlo con mucho más calma. Todo depende de tu estado de ánimo. Pero sí se recomienda que
No conviertas esta intimidad o ese sexo en una simple obligación o en algo en resistencia, porque simplemente de verdad que tiene que participar el deseo de ambos. Otro punto importante es que cuando que pierdas, por lo menos cada 20 minutos, la erección para que la sangre pueda volver a circular por todo tu cuerpo. Esas personas que duran más de una hora o más de horas haciendo lo mismo en erección y esa sangre no está circulando, eso obviamente trae problemas. ¿Cuándo también eyacular? Bueno, el placer, ya saben que no determina esto, simplemente recomienda. O mejor investiguen para que no se dejen llevar ni me crean nada a mí, pero simplemente pueden tener esta referencia. Sun Sun Miao decía, un hombre de 20 años, una vez cada 4 días eyacularía. Un hombre de 30, una vez cada 8. Uno de 40, uno cada 10 días. Aprovecho como síntesis para recomendar al hombre de que de verdad vea el orgasmo como más allá de lo genital, no es nada más un pene, es que es todo el cuerpo el que experimenta. Cuando se da cuenta de que puede hacer circular toda esa energía, el orgasmo se multiplica, es más prolongado, hay más placer corporal y mejora también su salud. Y bueno, si te cuento mucho más, si intencionas esa relación amorosamente con la persona con la que estás compartiendo. Entonces, ¿cómo se activa esa kundalini? Cuando se conecta a ese chakra raíz, todos los demás chakras, incluyendo el chakra corazón. Bueno, maravilloso entonces. Entonces la idea es llevar esa energía hacia arriba y que sea expansiva. Sobre todo, lo comento en el caso del hombre porque la mujer no se preocupa tanto por ese gasto energético. En el cambio, en el caso del hombre, da y entrega energía cada vez que hace esa expulsión. En cambio, en el caso de la mujer, más bien se llena, no hay gasto de energía, más bien se activa, se llena de energía. ¿Ves? Y también eso aumenta y mejora a nivel energético y también mejora su salud en general. Entonces es integral, o sea, es mucho más expansivo de lo que parece. Entonces, ver no nada más la sexualidad como unos órganos, sino expansivo en todo el cuerpo.